Hola, bienvenido a Vent, un espacio para todos los que alguna vez quisimos tener en un solo lugar las distintas versiones de la realidad. En nuestro conversatorio invitamos profesionales y amigos para explorar con ellos otros puntos de vista y así construyas tu propia verdad. En este episodio nos acompaña la doctora Valeria Arango y con ella vamos a hablar de las terapias mente-cuerpo. Nos va a contar un poco de su camino estudiando acupuntura en Harvard y cómo todo su camino de vida y su camino profesional la inspiró para crear una aplicación llamada Healing Presence, que en estos momentos ayuda a miles de pacientes con cáncer a tener un enfoque más integral de su proceso de enfermedad. Además, nos explica de una forma sencilla cómo funcionan las terapias mente-cuerpo y qué evidencia científica hay detrás de estas. Me encantaría entonces darle la bienvenida a nuestra invitada y preguntarle cómo termina una médica general que siempre había querido tener un enfoque súper convencional, incluso considerando ser neuróloga, estudiando acupuntura en una de las facultades de medicina más importantes del mundo. Bueno, primero que todo a ti, gracias por esta invitación tan especial y, y es una pregunta que varios me han hecho y que hasta yo misma en un momento dije, bueno, ¿cómo terminé acá? Te voy a contar un poquito de mí. A mí siempre estudiando medicina me encantó el área de neurología, el área de dolor, eh, el área de fisiatría. eh, Sin embargo, muchas veces me veía como limitada y yo decía, quiero poder tener como una herramienta adicional en mis manos, eh, para yo poderle ayudar un poco más a los pacientes. ¿Qué más puedo hacer con un paciente que me llega con un dolor crónico? Y, y empecé a ver que había una unión muy grande entre el dolor, ¿cierto? Y ese estrés crónico que se empieza a desarrollar pues cuando el cuerpo está en un proceso disfuncional. Y siendo pues médica general, trabajando en el hospital, era muy curioso porque cuando los pacientes me llegaban y me decían, doctora, es que yo estoy tomando caléndula o yo estoy tomando 1000 plantas, que yo en ese momento ni tenía la menor idea que era, yo inmediatamente les decía, no se tome eso, no. Cuando terminaba la consulta, te voy a decir, yo me pensé a sentir tan ignorante. Yo decía, ¿por qué le dije a ese paciente que no se tomara la caléndula? ¿O por qué o porque le estoy diciendo que por nada el mundo se tome, no sé, la valeriana? Y yo decía, es por ignorante, o sea, porque yo desconozco el efecto que generan estas plantas en el cuerpo. Hasta muchas veces desconocía el nombre de las plantas y los beneficios que tenían, y me empecé a dar cuenta que podía conocer más de ellas y que realmente tenía un vacío muy grande, digamos, en ese aspecto. Me pasaba lo mismo en la alimentación. Entonces llegaban y me decían, doctora, no sé, recomiéndeme algo para el dolor abdominal o en esto, ¿qué debo no comer? Y yo decía, Dios mío, es increíble que, o sea, que yo tenga tan poquito conocimiento a nivel nutricional, que yo me haya conectado con la alimentación, pues en mi conocimiento médico, digamos desde un enfoque calórico, que uno sepa pues las alimentaciones básicas, que es la dieta DASH o la dieta mediterránea, pero ahí no tenía ningún conocimiento adicional para saber qué alimentos inflamaban más el cuerpo o inflamaban menos el cuerpo. Entonces aquí empezó como una búsqueda interna de buscar siempre como qué puedo hacer más por mi paciente, o sea, cómo puedo hacer que en una consulta él se llene y se nutra de una medicina convencional que es espectacular, pero ¿qué más puedo brindarle desde un conocimiento seguro y efectivo para optimizar su estado de salud, no solamente en la esfera física, sino en múltiples esferas del ser? Entonces yo creo que esta búsqueda empezó, y bueno, en ese momento es increíble porque me guié de unos médicos convencionales que quiero muchísimo, que son grandes especialistas, y me senté a conversar con ellos, que para mí han sido como mentores, y les conté, tengo como esta sensación, quiero hacer esto, y efectivamente uno de ellos, mi oncólogo en ese momento, me dijo, pues te tengo un colega mío, de oncología, hizo un fellow de medicina integrativa en Estados Unidos, quiero ponerte en contacto con él. Esta medicina en Estados Unidos está muy estructurada, tú eres
médicamente muy estructurada y ve y aprende como lo mejor que puedas y trae este conocimiento para ayudar como a los demás. Entonces fue Ujú. muy bonito como empieza como este camino, que en ese momento era un camino muy diferente porque todo el mundo estaba esperando o hasta yo misma estaba pensando que iba a ser o neuróloga o fisiatra o que iba a incursionar mucho en el área de dolor paliativo y bueno, este camino empieza a abrir nuevas fronteras, nuevos caminos y por eso entonces digamos que me fui a buscar un conocimiento como muy sustentado, muy establecido, porque amo la medicina convencional, pero quería como aprender desde un enfoque muy integral, cómo optimizar como el manejo del paciente y fue por eso que entonces empecé a estudiar acupuntura en Harvard, luego en la medida que iba viendo la aplicación que tenía la acupuntura para el manejo del dolor crónico que me encanta, empecé a ver también los beneficios que tenía para el paciente oncológico, en el sentido que podía ayudar a disminuir síntomas o efectos adversos que surgen de los tratamientos oncológicos y que puede ser un tratamiento que va de la mano con el oncólogo, con el médico tratante y que optimiza la calidad de vida de los pacientes. Entonces ahí luego, como en ese interés de poder hacer más por un paciente, me fui al Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, que es un hospital absolutamente de cáncer, todo el hospital pues es una fortaleza muy grande en cáncer en Estados Unidos y ellos tienen un área de medicina integrativa oncológica muy fortalecida. Entonces hice allá acupuntura para el paciente oncológico y te digo que es espectacular cuando uno pasa una ronda de acupuntura, eso suena muy curioso, pero Ujú. suena muy curioso, ¿cierto? Así que una ronda de acupuntura, sí, efectivamente, las interconsultas entonces eran, tengo este paciente con muchas náuseas, con muchas mesis, con mucho vómito, está recibiendo quimioterapia, queremos que venga al servicio de acupuntura y que le ayude con los puntos que ya están demostrados que ayudan para el vómito, a ver si de pronto le disminuye los síntomas o estos efectos y Mm. no tenemos que poner, no sé, más metoclopramida o más medicamentos y así no inhibir más citocromos, ni afectar más a nivel hepático, sino brindarle al paciente otra opción. Y en muchos casos uno empezaba a ver esa mejoría y esa respuesta para el insomnio, para la fatiga, para las oleadas de calor de los pacientes, especialmente como con inhibidores de aromatasas y empecé a descubrir que podíamos realmente brindar como un tratamiento muy integral y fue ahí cuando dije, bueno, quiero profundizar aún más y entonces hice el fellow de medicina integrativa con la Universidad de Arizona, ya como para no solamente cubrir desde el área pues de dolor y acupuntura, sino poder aprender de esta fitoterapia que son las plantas o de las otras áreas que existen y que complementan nuestra medicina convencional. Ujú. Valeria, me parece súper bacano eso que nos cuentas porque nunca se me ha pasado por la cabeza una ronda de acupuntura, pues me parece lo más loco del mundo, eso acá en nuestro país obviamente no se ve o por lo menos no lo vemos nosotros en las facultades de medicina como algo convencional y algo que ya haga parte del día a día de nuestra medicina dentro del sistema de salud colombiano y me parece que eso abre la puerta para que también como que nos cuestionemos ¿qué nos falta a nosotros para llegar allá? ¿Qué nos falta a nosotros para tener una ronda de acupuntura en nuestros hospitales? Sí, realmente eh, cuando uno como que empieza a dimensionar cómo esta medicina integrativa, yo siempre hago mucho énfasis que es medicina integrativa, o sea, no es medicina alternativa, no es que vamos a coger, dejar a un lado la medicina convencional y coger otras terapias. Esto es la medicina integrativa, yo digo que es como una isla intermedia, donde entra nuestra medicina convencional o alopática y se junta con aquellos tratamientos de las medicinas alternativas que son seguros, que son altamente efectivos y que en conjunto pueden ayudar como a optimizar el estado de salud del paciente, cuando es un abordaje muy integral, muy funcional, optimizando calidad de vida, optimizando estilos de vida. Es una medicina ante todo muy preventiva, ¿cierto? Ujú. Siempre el paciente los va a consultar por un síntoma o pues por un motivo de consulta, pues claro, pero ante todo es una medicina que es muy preventiva y es considerar siempre como al ser, al paciente desde múltiples esferas en todo lo que le es, ¿cierto? Desde su alimentación, desde sus hábitos, desde sus antecedentes y darle mucha relevancia a ese aspecto y considerando también que
que nos podemos apoyar en la nutrición, en la fitoterapia. La fitoterapia es todo el uso de las plantas y el poder terapéutico que tienen, en la acupuntura. Es muy bonito porque nunca se me olvida un profesor cuando introducía como todo esto de acupuntura decía, ¿han pensado alguna vez cómo la medicina oriental ha tratado la salud y la enfermedad de su población durante tanto tiempo, cierto? Ujú, Porque hay mayor longevidad, o sea, ¿cuál es el concepto que ellos manejan? Y nos decía, el concepto no es nuestra medicina, ¿cierto? O sea, ujú, tienen un abordaje de la medicina diferente, entonces es también valiosa, es también necesaria entenderla, es también necesaria identificarla, y los estudios de acupuntura son muy especiales, empiezan a coger a los pacientes y meterlos a resonancias magnéticas funcionales y ver, bueno, si activo este punto, ¿qué genera a nivel cortical? Eh, Se activan encefalinas, endorfinas, ¿qué es lo que realmente sucede? Entonces yo creo que aquí apenas estamos, esto está empezando, pero hay mucho conocimiento y podemos cada vez como expandirlo más en función de los pacientes, ¿cierto? ujú. Me parece eso importante que dices de la evidencia científica en la acupuntura, Valeria, porque creo que es como eso que decías ahorita de la ignorancia que tenemos como médicos occidentales, que muchas veces subestimamos terapias orientales, pues por la misma ignorancia que tenemos acerca de estos temas. Y quiero que nos cuentes un poquito de esta evidencia científica que hay en la acupuntura. ¿Cómo fue empezar a estudiar una acupuntura para ti? ¿Fue como eso que te enseñaban era apegado 100% a las evidencias científicas que habían en la acupuntura, o también eran como conocimientos que se iban transmitiendo de generación en generación y era algo más como una medicina tradicional? Mira, realmente empezar a estudiar fue muy difícil. Yo en algún momento decía, Dios mío, ¿de verdad yo voy a ser capaz? Me parecía muy complejo, ¿cierto? Porque es ampliar nuestra mentalidad y nuestra forma de dimensionar el cuerpo, digamos, bajo otro lenguaje diferente, bajo el concepto, si uno se pone como muy filosófico, al concepto de la energía, ¿cierto? Esos meridianos, pero también cuando empiezas a ver que estos meridianos o los puntos que empiezan como a definirse en protocolos, realmente son puntos que están muy cerca a terminaciones nerviosas, que cuando lo que hace la aguja cuando entra es que el músculo empieza como a hacer microfasciculaciones, empiezan entonces a activar, según los impulsos que se envían, áreas corticales. Entonces, eso era lo que uno empieza como a conectar dos mundos, que a mí me pareció absolutamente fascinante y entender cada vez desde un ámbito como más complejo lo que somos, ¿cierto? Lo que somos como seres Ujú, humanos y cómo la acupuntura tiene muchos beneficios. A mí a veces me dicen, ¿la acupuntura sirve para todo? No, la acupuntura no sirve para todo, ¿cierto? ujú, Como cuando dices, ¿este antibiótico sirve para todo? No, este antibiótico no sirve para todo. Pero empezar a ver las grandes aplicaciones y utilidades que tiene, por ejemplo, en el área de dolor crónico, te digo que es fascinante. ujú. Ver pacientes que tienen dolor, que ya los han intervenido, que el mismo ortopedista te lo remite, que el mismo fisiatra te dice, ayúdame a ver qué más hacemos, y empezar a ver cómo el paciente mejora su calidad de vida, empieza en sí a bajar la intensidad del dolor, a sentirse mejor. En las mujeres con elevadas de calor es espectacular, cuando hay neuropatía periférica. Entonces hay unas aplicaciones, digamos, puntuales en las que uno lo utiliza y puede dar muy buenos beneficios y resultados. Valeria, ujú. Y en esas patologías que mencionas, digamos que ya sí hay evidencia científica, hablándolo como desde términos occidentales, que nuestra medicina es basada en la evidencia, pues yo conozco que acupuntura tiene evidencia científica para dolor, que es como lo que más hemos mencionado, y para efectos adversos del tratamiento oncológico, pero ¿qué otras patologías, digamos, tú dices, esto ya se ha demostrado que funciona? Sirve para constipación, para insomnio, para ansiedad, para estrés. Sirve para, bueno, todas esas amplias a nivel oncológico, para la parte de dolor, mucho para síntomas gástricos, pues, o de sistema Ujú. gastrointestinal, como síndrome de intestino irritable. Ajá, como más patologías que también van ligadas mucho como a la somatización. Yo creo que no tanto, a ver, la somatización es un término muy bueno, ¿cierto? La somatización uno la puede ver de un lado u otro, pero yo siempre soy del concepto que el, o sea, el paciente en sí, más que somatizaciones, si desencadena estrés, desencadena una respuesta simpática, si desencadena una respuesta simpática interna, activo cortisol, adrenalina, activo un eje adrenocortical, activo
amígdala, sistema límbico, ¿cierto? O sea, eso es realmente un sistema que está totalmente documentado y que al fin y al cabo termina reflejando un síntoma, claro, en algún órgano o en algún, ¿cierto? Entonces hay veces muchos llegan y me Ujú. dicen, no, es que me dicen que todo lo invento. Pues no, no, o sea, si el cuerpo te está hablando es porque ahí tienes algo. Entonces más bien Claro. vámonos a la raíz funcional y veamos qué es lo que está como sucediendo. Ujú. En mi forma de ver las cosas, de pronto no se ha indagado más allá de una historia clínica común, ¿cierto? Entonces hay muchos huecos y me parece súper interesante como las medicinas complementarias y en este caso la medicina integrativa son capaces como de encontrar esos vacíos de la medicina occidental y ahí es donde se vuelven pues como la parte complementaria. Pero Sí, Valeria, ahorita nos estabas como mencionando que pues como todo este camino personal tuyo empezó por la parte oncológica. ¿Por qué te interesaba tanto como indagar por la parte oncológica y el efecto de toda la medicina integrativa en esta población? eh, mira, pues realmente yo cuando tenía 15 años pasé por un proceso de cáncer, proceso difícil, un proceso complejo, muy complejo para mí, fue largo y, y durante ese momento tuve un acompañamiento desde el área oncológica espectacular. Sin embargo, eh, encontré también, digamos, muchos vacíos o muchas dudas relacionadas en qué podía ser adicional a mi quimioterapia o a mi cirugía o a lo que estaba viviendo y cómo podía como empoderarme de ese proceso y hacer parte como de ese proceso también de mi cuerpo, ¿cierto? A nivel de Ujú. alimentación, a nivel de estilos de vida, a nivel de terapias mente-cuerpo, digámoslo así, que en su momento, aunque lo hacía muy empírico, empecé a darme cuenta que tenían muchos beneficios para ayudarme con el insomnio, para bajar la ansiedad, el estrés, me ayudaban mucho con el vómito anticipatorio de la quimioterapia, porque yo empecé a vomitar súper rápido, entonces empezar a hacer como técnicas de respiración o estarme ahí como más centrada y meditar, como enfocarme más en ese aspecto espiritual del ser, me ayudaba como a anclarme demasiado y a sentirme como un poco más empoderada de ese proceso. Y cuando yo empecé a estudiar medicina integrativa y empecé a conocer como toda esta evidencia detrás, dije, es increíble, o sea, todo lo que en algún momento me pregunté empieza a tener muchas bases, empieza a tener mucha evidencia y esto realmente debemos enseñárselo a un paciente y debemos conocerlo porque el simple hecho, por ejemplo, de las terapias mente-cuerpo tienen un beneficio a nivel funcional absoluto, cómo activan ese sistema vagal, ese parasimpático, cómo influye la respiración, por ejemplo, en nuestro sistema límbico o emocional. Entonces ahí dije, bueno, esto que en algún momento nació, hay que compartirlo y hay que profundizarlo porque cada vez hay más evidencia, ¿cierto? En todas estas técnicas que involucran como la conexión mente-cuerpo y que nos permiten optimizar calidad de vida. Ujú. Sí, digamos, pues en episodios de la primera temporada conversábamos un poquito de la parte de dolor crónico y cómo el mindfulness también es como una herramienta muy clave en todo este proceso pues de acompañamiento en medicinas complementarias y no solamente para el dolor, o sea, el mindfulness como un estilo de vida y como ser conscientes de qué estamos haciendo del presente. Y eso yo creo que cobra aún mucho más importancia cuando hay un proceso de enfermedad de por medio. Y me parece muy chévere que nos hayas como compartido esa experiencia personal tuya, porque yo creo que hay muchas cosas que a veces como seres humanos tenemos como esa información como dentro de nosotros sin haberla adquirido afuera, pues es como algo innato que como seres humanos todos podemos hacer y es como ir más adentro, ir como a una parte más espiritual y entender que también nuestros procesos de sanación se complementan con toda esta parte de introspección que por ejemplo tú nos contabas que hacías y que luego verificaste y validaste con la medicina integrativa. Sí, así es. O sea, yo siempre pienso que nosotros como seres humanos somos un cuerpo físico, digo, como un cuerpo espiritual, un balance mental, un balance emocional, un balance energético. Y es muy bonito hasta como la Organización Mundial de la Salud define
define la salud, ¿cierto? Que dice muy claro, no es solamente ausencia de enfermedad, es un balance físico, mental, emocional y social. Y estas herramientas, como tú dices, son innatas, se pueden desarrollar voluntariamente, las puede desarrollar cualquier persona. En la medida que uno las aprende, ya luego no tiene costo, no requiere grandes cambios de estilos de vida. Yo les digo mucho a los pacientes cuando se las enseño que no requieren ninguna creencia ni ninguna inclinación religiosa, porque es que la espiritualidad es esa conexión que tengo yo conmigo mismo, ¿sí? Y, y estas terapias ya están tan demostradas, por ejemplo, el mindfulness ya tiene tanta evidencia que no se necesita creer en ella, ¿cierto? A veces gente dice, pero eso es placebo, no placebo. Yo le digo, no te preocupes, que cuando tú tienes una infección, uno como médico no se preocupa si el paciente cree o no en el antibiótico, sino que uno ya sabe el mecanismo de acción del antibiótico, ¿cierto? Y uno le dice, tranquila, o sea, si tienes una infección urinaria, te vas a tomar este antibiótico y yo ya sé que te va a servir a tu bacteria y tú simplemente te lo tomas. No hay que hacer un esfuerzo sobrenatural por creer en ellas porque ya sabemos en qué consisten, ya sabemos qué efecto tienen. A mí me encanta este hecho que no es médico dependiente. Lastimosamente, la medicina o en algunos aspectos la salud se ha convertido como una responsabilidad del médico. Entonces, llega el paciente y te dice, no, no, doctora, no estoy tomando ese medicamento. Pero entonces, ¿no te ha servido esto? Ah, sí, no, no, no me he tomado eso y es que usted no me dijo más cosas. Entonces, hay veces el paciente no se empodera porque el paciente no se le dan herramientas. Entonces, cuando uno enseña las terapias mente-cuerpo, el paciente las aprende y su beneficio no depende de cuántas veces vaya donde el médico, su beneficio depende de con qué frecuencia las hace, porque nuestro cerebro es como una plastilinita, nuestro cerebro es de neuroplasticidad, así como el músculo crece. Entonces, en la medida que yo le doy un estímulo, en la medida que le permito fortalecer, digamos, la corteza prefrontal, que es esa parte que me hace realmente un ser humano, que me permite tener esa parte compasiva, introspección, de relaciones, esa parte que me permite conectarme más como con mi propósito, con mi intención, es una herramienta hermosa que uno le puede dar a un paciente que tiene un aval científico, que es segura, que es eficaz. Y si uno médicamente quiere verlo, y como hay veces me pasa con colegas que me dicen, sí, pero yo quiero ver qué grado de evidencia está. O sea, las guías de la Sociedad de Oncología Integrativa lo tienen, de la ASCO, de la ESMO, y más que simplemente las guías, es simplemente el beneficio que Ujú, generan un paciente, ¿cierto? O sea, enséñalas y vuelve a hablar con ese paciente y fíjate cómo transforma y cómo empodera su vida. Eso es, ujú. yo digo que ese es el principal, la principal muestra, ¿cierto? En la reducción del estrés, de la ansiedad, del estado de ánimo, de la calidad de vida, de todo lo que empieza como a profundizar a nivel de su ser. Sí, Valeria, total. Yo creo que eso que dices es súper valioso dejar acá en este episodio y me parece muy importante que lo menciones, la parte de que ya el mindfulness y, por ejemplo, la acupuntura, ambos tienen evidencia científica y tienen un aval científico e incluso aparecen en guías de medicina occidental y qué bueno saber que estas herramientas existen y aunque nosotros seamos ignorantes en el tema, saber que hay otros profesionales que se han dedicado a estudiar este tipo de disciplinas y que se las podemos al menos ofrecer a nuestros pacientes ya con la seguridad que listo, ya existe ese aval científico y ya sé que si se lo mando a mi paciente, no solamente estoy haciéndolo como coherentemente con mis principios de que solamente hago lo que está basado en la ciencia, sino que además le estoy enseñando a mi paciente herramientas para que se empodere de su proceso de sanación. Así es, como tú dices. Bueno, y cuéntanos entonces como este camino de terapia mente-cuerpo para las personas que no conocen, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Y cuéntanos un poquito entonces, Valeria, de tu proyecto y qué rico tenerte acá para que nos cuentes de esta aplicación tan bonita que tienes. Bueno, entonces, primero como que expliquemos un poquito qué son las terapias mente-cuerpo, que puede que algunas personas no sepan pues qué son o en qué consisten. Entonces, las Ujú, terapias mente-cuerpo son aquellas técnicas eh, que se utilizan para evocar en el cuerpo algo que se llama una respuesta de relajación. Y la respuesta de relajación es una activación de nuestro sistema, digamos, de reparación o de equilibrio, que es el sistema parasimpático, apagando, disminuyendo como esa alarma interna que es ese,
ese sistema simpático de adrenalina, de cortisol, y que al activarse como es, yo les digo como al activarse como este sistema de reparación, permite que el cuerpo pues como optimice muchas funciones, es como esa famosa conexión mente-cuerpo, y esto tiene una historia hermosa. Esto realmente empezó, pues la búsqueda puntual empezó con el doctor Herbert Benson en el Hospital de Massachusetts en el año 1968, cuando él es un cardiólogo muy reconocido, y él empezó a ver que sus pacientes, aquellos pacientes que meditaban, no desarrollaban síndrome de bata blanca, no se les subía la presión arterial por estrés, y él fue de los primeros que dijo, ¿qué relación tiene que alguien se estrese o que emocionalmente esté con angustia o que la ansiedad y que se le suba la presión? O sea, no se supone que la emoción va por un lado y el cuerpo va por otro. Entonces él empezó a observar, sí, es que es una observación muy especial, y dijo, ¿por qué tiene una recuperación posoperatoria más rápida? ¿Requieren menos medicamentos para el dolor? ¿Qué pasa con esta población? Y fue de las primeras personas que en sus mismos laboratorios comenzó a estudiar el efecto metabólico, y comenzó a traer grandes meditadores, el Dalai Lama, y empezó a ver qué era lo que sucedía en esta población. Simplemente les decía, bueno, pónganse a meditar, que ustedes hacen. Y por medio de sensores, de un montón de análisis, empezaba a ver al cuánto tiempo se generaba la respuesta de relajación, eh, cuánto oxígeno nítrico, cómo bajaba la presión arterial, la frecuencia cardíaca, cómo cambiaba la temperatura. Empezó a identificar a nivel del cortisol salivar qué sucedía cuando simplemente la persona entraba como en esta respuesta de relajación, que es totalmente como lo contrario a la respuesta como de lucha o huida, que es, ¿cierto? Cuando cortisol, epinefrina, norepinefrina están elevadas, y empezó a profundizar muchísimo. Luego empezaron con el doctor, pues con John Kabat-Zinn, a ver qué pasaba. Eh, Empezó a profundizar muchísimo, y ver pues qué sucedía como a nivel de neuroplasticidad. Este es uno de los centros que en este momento tiene más fortaleza, el Herbert Benson Institute en el Hospital de Massachusetts, y es muy fortalecido en las terapias mente-cuerpo. Y ellos, si uno realmente quiere estudiar y ver evidencia, solo es meterse a la página de ellos, y tienen infinidad de estudios que muestran, los estudios de ellos han llegado hasta los telómeros, imagínate eso, y Mm, muestran cómo a nivel genético, eh, hay cambios a nivel genético, activación genética a nivel eh, de telómeros. ¿Qué sucede en una persona que hace durante 8 semanas consecutivas técnicas de mindfulness? Entonces ahí empieza, digamos, esta historia. Yo me empiezo a fascinar con este tema porque, como te dije, en mi experiencia personal lo viví, sentí la necesidad, y empecé luego con todos estos conocimientos a aplicarlo a los pacientes y a identificar un beneficio tan grande. Hasta como que los mismos oncólogos o médicos me decían, sigue haciendo eso. Era muy bonito porque llegaban los pacientes y me decían, enséñame esa técnica. Yo conocí a esta persona en una sala de quimioterapia y veo que le sirve mucho para entrar más tranquila, o para el dolor, o para el insomnio. Entonces casi que yo grababa y grababa y grababa estas técnicas, y se las iba enseñando a los pacientes, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, esto es para el mundo entero, y no solamente para mis pacientes, y quiero brindar este beneficio y compartir este beneficio con todas las personas que estén viviendo un proceso oncológico. Y por eso entonces se creó la app que se llama Healing Presence, como regalos de sanación, y fue creada con el objetivo de poder optimizar estos momentos de enfermedad, creando y como favoreciendo estados de paz, de conciencia plena, que el paciente pueda generar más fortaleza, más resiliencia, más compasión. Y tenemos que recordar que es que los pacientes diagnosticados con cáncer, aunque ellos reciben un gran número de tratamientos oncológicos, ellos suelen estar muy solos en el manejo emocional durante su enfermedad, y surgen altos niveles de ansiedad, de miedo, de aislamiento, de confusión, de sufrimiento, de estrés emocional. Casi que el 55% de los pacientes con cáncer tienen síntomas depresivos, 65 casi que por ciento tienen síntomas o ansiedad. Entonces, esto es un aspecto que ha sido como olvidado, muy poco abordado. Entonces, cuando empecé a conocer todo esto, dije, bueno, esto
ya que está tan soportado con estudios científicos que las terapias mente-cuerpo, como son mindfulness, meditación, técnicas de respiración, visualización guiadas, entre otros, son altamente beneficiosos. eh, Creamos esta app que es exclusiva para los pacientes con cáncer y lo que busca es brindarles como un acompañamiento durante cada fase de su enfermedad, porque reconocimos que cada fase tiene unas necesidades emocionales y unas vivencias adaptativas que necesitan como un acompañamiento específico. Entonces eso es realmente como la app de Healing. Y a mí me pareció hermosa, te quiero contar que me la descargué, pues obviamente para tener como la experiencia, pues yo no estoy en un proceso oncológico, pero me pudo la curiosidad y la verdad, Valeria, es que tiene unas meditaciones súper bonitas, o sea, yo creo que la aplicación está diseñada para pacientes oncológicos, pero realmente podría ser como usada por cualquier tipo de persona que quiera aprender a meditar, que quiera tener meditaciones a la mano y que quiera como empezar a usar estas herramientas en sus procesos de sanación, ya sea también para procesos de enfermedad como dolores crónicos o ansiedad o depresión. Tiene unas meditaciones muy, muy bonitas y tiene también como la facilidad, o sea, es una aplicación que encontramos gratuitamente. Tiene obviamente pues como algunas herramientas premium que me imagino que son de pago, pero es una aplicación gratuita que está disponible pues ahí como herramienta en nuestro celular y me parece que pues a todas las personas que nos escuchan y que quieren aprender a meditar, así no tengan un proceso oncológico o no estén pues como en un proceso de enfermedad, es una aplicación también que tiene unas herramientas muy bonitas para hacerlo. Ay, muchas gracias, qué rico que la estás disfrutando. Y sí, Sí. lo que dices, o sea, la intención de Healing Present siempre ha sido como enseñar a los pacientes y a sus cuidadores o a las personas que lo usan a tener un uso más productivo de sus emociones, de sus pensamientos, facilitando siempre como la participación del paciente durante la enfermedad, durante los momentos que está viviendo, porque esa es la forma en que podemos enseñarles a las personas a hacer, o al paciente, a ser un facilitador de estados de calma y tranquilidad. Entonces, cuando ustedes ingresan a la app está en inglés y en español. ¿Por qué está en inglés? Porque siempre la intención y el propósito ha sido entregarla al mundo como una herramienta de acompañamiento. Y alguien me decía, pero Valeria, si hay tantas apps de meditación, ¿por qué te digo por crear una app de meditación y de terapias Ujú. mente-cuerpo? Porque realmente esta es una app que está enfocada principalmente a los pacientes oncológicos y que está enfocada como a acompañarlos durante cada fase. Entonces tiene acompañamiento durante el diagnóstico, durante la cirugía, durante las quimioterapias, durante la radioterapia, durante otros tratamientos. Tú ahorita invitadas a que pueden usar y efectivamente porque tiene también una parte, por ejemplo, en la fase de sanación diaria, se llama así, sanación diaria, ¿por qué? Porque cuando uno está enfermo, no, los días son enfermos, no todos los días son difíciles, uno también necesita momentos que no me recuerden que estoy enfermo, sino que antes optimice mi sanación. Entonces, en esa fase de sanación diaria hay técnicas o terapias enfocadas en el manejo del dolor, en el insomnio, en la alimentación, meditar y relajarme, que implica muchas técnicas de meditación. Estas terapias es como cuando uno va a una heladería, o sea, para todos nos da el mismo sabor, ¿cierto? Entonces uno tiene que identificar qué le gusta a cada uno. Y en mis vivencias personales te cuento que cuando yo estaba hospitalizada, yo en esos momentos no quería que nadie me hablara, eran momentos difíciles, densos, y yo siempre buscaba como música, digamos, de relajación, pero no ponía que el pajarito, la música de naturaleza, y me acordé mucho como de estos pacientes y dije, bueno, que la música de la app queremos que sea totalmente sanadora en el sentido que cuando el paciente la escuche no simplemente sea una música bonita, sino que pueda tener unas ondas binaurales o que favorezca estados de relajación a nivel cerebral. Entonces, por eso buscamos un compositor muy especial que le compone música a los centros de Deepak Chopra, las Armadas de Estados Unidos para el estrés postraumático, y esa es la música que tiene la app. Entonces, yo hay pacientes que les digo, mira, si tú no quieres hacer ninguna meditación, si estás cansado, si simplemente quieres algo que favorezca tu serenidad, tu tranquilidad, que tú te sientas mejor con la música. Y ya con eso empiezas un proceso, ¿cierto?, de introspección y de relajación muy especial. Wow, qué bonito eso, Supti, qué privilegio, ese tipo de música, ese tipo de herramientas literalmente en nuestro celular para
implementar en nuestro proceso. Y como te decía, no solamente de enfermedad, sino nuestro proceso diario. Yo creo que a veces tenemos días buenos, a veces tenemos días malos que literalmente no sabemos qué hacer, es un estrés, es una ansiedad como el corre-corre de la vida y tener como estas herramientas de mindfulness, de meditación y de terapia cuerpo-mente, la verdad es, eso ha impactado demasiado en mi calidad de vida y sé de muchas personas que también lo han hecho. Valeria, y ya para terminar, quiero que nos cuentes un poquito cómo funciona en nuestro cerebro, así como a grandes rasgos para las personas que no entienden de medicina, estas terapias mente-cuerpo y por qué realmente son efectivas, o sea, por qué meditar, por qué saber respirar, por qué escuchar este tipo de música binaural funciona. Listo, entonces voy a explicar como de una forma sencilla para que todos como que entendamos. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos como innatamente un sistema de alarma, un sistema que es el sistema simpático, que es totalmente necesario, que es el que nos permite adaptarnos, sobrevivir como especie, que es el que funciona cuando tengo y se activa absolutamente cuando tengo un león detrás y que salgo corriendo y que mi cuerpo saca toda esa adrenalina, toda esa capacidad pulmonar, cardíaca, muscular. En ese momento al cuerpo no le importa ni reproducirse, ni fortalecer el sistema inmune, ni enfocarse en el sistema digestivo, simplemente es corra que tiene un león detrás, ¿cierto? Sin embargo, cuando uno corre, el cuerpo tiene unas capacidades espectaculares porque aún en ese momento el cuerpo es capaz de aumentar sus niveles de azúcar, el proceso del gluconeogénesis, es capaz de aumentar cortisol, adrenalina, un montón de sustancias contrarreguladoras. Pero cuando, digamos que uno está corriendo, y se sube a ese árbol y pasa el león, uno cuando está en el árbol, ¿cómo se siente? Ya, hundido. O quiere decir, ya, estoy hundido, me duele hasta el pelo, me duelen los músculos, el corazón que estaba a mil, esas pupilas que estaban, eh, ¿cierto? Enfocadas en poder correr, todo empieza el cuerpo a entrar en un proceso de regulación y la frecuencia cardíaca empieza a disminuir, la frecuencia respiratoria empieza a disminuir y ese cortisol que estaba ahí empieza ya a bajar y digamos que estas sustancias contrarreguladoras, estos neurotransmisores, empiezan a bajar y eso se logra es porque tenemos un sistema contrarregulador, que es el sistema parasimpático vagal, que nos permite volver a restablecer otra vez un equilibrio adecuado, ¿cierto? Entonces a mí me dicen, pero ¿cuál es el malo? Y yo, los dos son buenos, ¿cierto? Es un balance que necesitamos, los dos son necesarios, pero nuestros estilos de vida actuales, como podemos estar todo el día sentados pues, en una silla trabajando, pero es como si tuviéramos 10 leones constantes. Entonces nuestro sistema se mantiene en una activación, en un sistema de alarma que, que lo que está haciendo es que no está teniendo como esa pausa en ese árbol y que nuestro sistema parasimpático vagal se está activando muy poco, entonces el cuerpo empieza a pagar como una factura, empieza a pagar como una factura muy alta, ¿cierto? De lo que lo estamos sometiendo. Yo siempre les digo, imaginen como que uno tiene una fábrica. Entonces imagínense que uno tiene una fábrica de galletas. Para esa fábrica de galletas uno necesita, bueno, los ingredientes, los insumos, buen personal, buenas máquinas, logística, ¿sí? Para sacar galletas de buena calidad y de buena cantidad. Pero cuando la alarma, digamos, de evacuación de esa fábrica se prende, todo el mundo para y sale. Hey, ¿qué pasó? No, es que estamos haciendo evacuación. Ah, bueno, vuelvan y entren. ¿Cierto? Si esto se empieza a prender todo el día y el que prende la alarma de evacuación lo prende todo el día sostenido, ¿y qué pasó? No, es que veamos cómo van a hacer la fila de evacuación. No, es que quiero ver si tienen las herramientas. ¿Qué empieza a pasar? Uno puede tener todos los ingredientes, todos los insumos, todo el personal, la mejor maquinaria, o sea, las mejores máquinas, los mejores hornos, pero al final, ¿qué pasa? O sea, que activaste tanto la alarma que las galletas que vas a producir, pues van a estar de mala calidad y en poca cantidad, ¿cierto? Eso es lo mismo que le pasa al cuerpo. Podemos tener todo lo que el cuerpo necesita, pero si activamos constantemente esas alarmas, nuestro cuerpo hace un desbalance y es un desbalance que afecta un montón de factores. Entonces las respuestas de relajación son innatas o este mecanismo sí, de respuesta es innato y simplemente se activa cuando estoy en medio de la pausa,
cuando empiezo a activar conscientemente mi sistema vagal parasimpático por medio de la respiración profunda, voluntaria, consciente, cuando esa amígdala cerebral, que es el centro como de alarma del cerebro, empieza a disminuir, nuestro cuerpo empieza a entrar como en un sistema de reparación tan profundo que por eso estos sistemas de reparación cuando se van como activando o de pausa, empieza a generar beneficios que, como hablamos ahorita, pueden llegar hasta nivel genético, inmunológico, cardiovascular, el cerebro empieza a cambiar porque ya no tiene la alarma prendida todo el día, entonces empieza a optimizar áreas corticales. Entonces fue esto lo que realmente nos impulsó en Healing y a mí me impulsó y dijimos, bueno, los pacientes con cáncer necesitan esta herramienta, está totalmente demostrado, es totalmente necesaria, no tienen actualmente esta herramienta y por eso empezamos a brindársela y este año Healing Presence recibió el premio de innovación a nivel mundial pues se llama Stellas Pharma, como el premio C3 Prize, que es un premio como para optimizar el manejo integral del paciente con cáncer, con el objetivo de que comprendamos a nivel médico que los pacientes necesitan un tratamiento oncológico, que por favor lo reciban, pero que también podemos adicionalmente a eso brindarles herramientas para ellos activar estos sistemas innatos de respuesta eh, y de mejor como balance emocional y físico. Ujú. No, Valeria, me encanta y me encanta toda esta historia tan bonita. Yo, pues, cuando habíamos conversado antes de grabar, te había dicho que para mí, pues, es un placer tenerte acá en mi proyecto, llevar toda esta información y esta herramienta de Healing Presence para que las personas la conozcan, la descarguen y la tengan a la mano, en su día a día y en su proceso de enfermedad y compartirnos todos esos conocimientos tan completos y tan claros que tienes acerca de la acupuntura, el mindfulness y la medicina integrativa y tu enfoque del paciente, que creo que le va a ayudar no solamente a muchos pacientes, sino también a muchos médicos, como abrir un poquito la mente e introducir estas herramientas para hacer un manejo un poco más integral de sus pacientes. Entonces, ya pues para finalizar, agradecerte por tu tiempo y por haber estado acá y haber participado en este proyecto. Ay, a ti mil gracias por este espacio y también es absolutamente enriquecedor crecer y aprender contigo de todo lo que nos vas enseñando con cada podcast. Mil gracias, de verdad, mil gracias a ti y a todas las personas que nos escuchan hoy. Vamos a dejar toda la información de Healing Presence en nuestra página de Instagram para que la encuentren y si les interesa la descarguen, la conozcan, la recomienden y bueno, también toda la información de Valeria.